martes. Cielo plomizo, llovizna fina, ese tipo de día de octubre en el que parece que hasta el mundo está de luto, como si la ciudad entera respirara con cuidado para no hacer ruido. Me quedé en el borde del panteón, con el saco empapándose en los hombros, mirando cómo dos hombres a los que no conocía bajaban el ataúd a la tierra. El sacerdote leía de un libro que seguramente había leído 1000 veces, palabras automáticas, impersonales, tan pulidas de uso que ya no cortaban. No había flores, salvo las que la funeraria incluía en el paquete básico. No hubo música, ni elogios, ni una fila de personas dispuestas a contar anécdotas de una vida bien vivida. Solo estábamos yo, el sacerdote y el viejo que había vivido junto a mis padres durante 40 años. No lloré. No sabía si se suponía que debía hacerlo. No sabía si me había ganado el derecho, o si ese derecho se conquistaba con sangre y apellidos, no con silencios compartidos por un agujero en una barda. Pero me quedé hasta el final, hasta que la última palada de tierra cubrió el ataúd, hasta que los trabajadores sacudieron el barro de sus botas y recogieron las herramientas. Me quedé hasta que el sacerdote me estrechó la mano y me ofreció condolencias huecas porque jamás había conocido al hombre que estaba enterrando. Me quedé incluso cuando el viento me heló las orejas y sentí que me temblaban los dedos. Entonces apareció el abogado, joven, quizá de unos 30, con un traje demasiado grande y un maletín de cuero que parecía más viejo que él. Cruzó el pasto mojado hacia mí y sus zapatos chapotearon a cada paso. Traía esa rigidez de quien carga un secreto ajeno, de quien ya escuchó demasiadas veces, «Esto no se puede deshacer». Se detuvo frente a la tumba recién cerrada, miró la tierra como si le diera miedo pisarla y luego levantó la vista. «Señor Rivas, Tomás Rivas», dijo. «Sí. Me llamo Ignacio Paredes. Fui el abogado del señor Santillán». Señaló la tierra húmeda. «Esperaba encontrarlo aquí». «¿Cómo supo que vendría?» Sonrió con tristeza, como si esa pregunta le apretara un botón doloroso. «Él me dijo que vendría. Dijo que usted era el único que lo haría. Debo explicar algo. Me llamo Tomás Rivas y soy profesor de historia en una preparatoria de Guadalajara, Jalisco. Tengo 40 años. Me divorcié hace 3 y no tengo hijos. Paso los días hablándoles a adolescentes sobre la revolución, el crack del 29, las dictaduras, las transiciones y todos esos hechos que terminan moldeando un país. Intento que entiendan que la historia no son solo fechas y nombres en un libro. Es gente. Gente común tomando decisiones cuyas ondas se expanden en el tiempo y alcanzan generaciones que nunca conocerán. Jamás imaginé que un día estaría en un panteón, con un sobre de un hombre muerto en las manos, a punto de descubrir que mi propia historia estaba construida sobre una mentira. Ignacio abrió el maletín con cuidado, como quien no quiere que el aire toque algo frágil. Sacó un sobre manila, sellado, con mi nombre escrito en una letra que me golpeó el pecho antes de entender por qué. La reconocí al instante. Era la misma letra de los regalos de cumpleaños que aparecían del otro lado de la barda, la misma de las notas escondidas en historietas, la misma que yo había visto en cuadernos etiquetados con paciencia. «Me pidió que se lo entregara solo a usted», dijo Ignacio. «Me advirtió que, si usted no venía al funeral, yo debía buscarlo, que lo haría, aunque me tomara semanas». Tragó saliva. «También me pidió que le dijera algo, que no se culpe por nada, que usted hizo lo que pudo». El viejo se llamaba Leandro Santillán. Se mudó a la casa de al lado en 1984, el año en que yo nací. Desde que tengo memoria, ahí estaba, fijo en el vecindario, presencia constante. Su casa era pequeña, de una planta con buhardilla, blanca y siempre impecable, incluso cuando envejecer le fue haciendo cada movimiento más difícil. El césped siempre recortado, las canaletas limpias, el coche, un Toyota beige que parecía tener 20 años de uso, estacionado en el mismo lugar del portón, día tras día. Y desde que tengo memoria, mis padres lo odiaban, no lo evitaban,
Lo odiaban con una disciplina feroz, con una energía que parecía alimentarlos. No uso esa palabra a la ligera. Odio es una palabra fuerte, de esas que intento que mis alumnos pronuncien con cuidado. No es lo mismo la antipatía que el odio, ni la molestia que el odio, ni la indiferencia que el odio. El odio es activo, consume energía, es un fuego que hay que alimentar. Mis padres, Rafael y Beatriz Rivas, lo alimentaron durante 4 décadas. No le hablaron nunca, ni una sola palabra en 40 años viviendo a pocos metros de distancia. Si lo veían en su entrada recogiendo el correo, daban media vuelta y se metían, aunque estuvieran a la mitad de algo. Si se lo cruzaban en la calle paseando al perro, se cambiaban de acera, jalando la correa con tanta fuerza que el animal gemía. Cuando Leandro saludaba con la mano, mis padres miraban a través de él como si fuese de cristal. Levantaron entre las propiedades una barda altísima, lo más alto que permitía el reglamento municipal, casi 3 metros. Recuerdo a mi padre pasando un fin de semana entero clavando postes con una furia que yo nunca le había visto, negándose a que alguien lo ayudara, sudando como si estuviera en guerra. Cuando terminó, se quedó contemplándola con satisfacción, como si hubiera construido una fortaleza contra un ejército invasor. «Ahí», dijo, «ahora ya no tenemos que verlo». Mi madre asintió sin sonreír, con esa seriedad que se te queda pegada en la piel cuando eres niño y no sabes explicar por qué te da miedo. Lo demandaron 3 veces. La primera fue por una rama que sobresalía del límite del terreno, quizá unos 60 centímetros hacia nuestro lado, inofensiva. Mi padre contrató abogado y lo llevó a juicio. El juez falló a favor de Leandro y calificó la demanda de frívola, pero mi padre apeló. Perdió también la apelación. Entre honorarios y trámites se fue más de $8,000 y no le importó. «Es por principios», repetía. La segunda demanda fue por el perro de Leandro, un Golden Retriever viejo y manso al que llamaba Churro. Mi madre aseguró que el perro la había amenazado, que le gruñó y se le lanzó mientras ella jardineaba, con una actuación tan limpia que, si yo no hubiera visto al animal, quizá la habría creído. Yo tenía 12 años y sabía que era mentira. Había visto a Churro por los huecos de la barda antes de que la reforzaran. Era un animal anciano, artrítico, apenas podía caminar, mucho menos abalanzarse sobre alguien. Aún así, mis padres siguieron adelante. El juez ordenó que Leandro se deshiciera del perro. Desde mi ventana vi llegar una camioneta de control animal y vi a Leandro salir con Churro en brazos, llorando a mares, hundiendo la cara en el pelaje como si quisiera memorizarlo por última vez. Lo vi besarle la cabeza antes de entregarlo. Esa noche lloré yo también, con la almohada contra la boca, sin entender por qué mis padres hacían algo tan cruel, solo sabiendo que estaba mal y que mi casa olía a algo rancio que no era comida. La tercera demanda fue por un supuesto problema de drenaje que, hasta hoy, no sé si existió de verdad. Mi padre decía que el jardín de Leandro dirigía el agua hacia nuestra casa y dañaba los cimientos. Contrataron peritos, presentaron informes, y el pleito se alargó 2 años. Leandro casi no se defendió. Iba a las audiencias, pagaba multas, cortaba la rama, cedía al perro, ajustaba la tierra del jardín, y pese a todo, se quedó. No se mudó, no vendió, no retrocedió. Una vez le pregunté a mi madre, cuando yo tendría 10 años, por qué lo odiaban tanto. Estábamos en la cocina. Ella miraba por la ventana hacia su casa con una expresión que me dio miedo, como si el odio no fuera un sentimiento sino una orden. «¿Qué les hizo?», pregunté. Su cara se volvió de hielo, no de enojo ni de tristeza, sino de una frialdad seca, como una puerta que se azota. «Es un hombre peligroso, Tomás. Jamás le hables, jamás te acerques, ni siquiera lo mires. ¿Me entiendes? ¿Pero por qué? ¿A quién lastimó? Hay cosas que los niños no deben entender. Confía en tus padres y aléjate». «Mamá», dije, y ella me cortó con un tono tan filoso que nunca se lo había oído. «He dicho que te alejes. Si algún día te descubro hablando con ese hombre, habrá consecuencias, consecuencias serias. ¿Me entiendes?» «Sí, mamá». «Bien, ahora ve a hacer la tarea». Me fui, pero me llevé su mirada clavada en la nuca como un clavo.
Pero no me alejé. No del todo. Todo empezó cuando yo tenía 7 años. Estaba en el patio trasero, aburrido, lanzando una pelota de tenis contra la barda. Mis padres discutían adentro. Discutían mucho en esa época, por dinero, por trabajo, por quién tenía que ir por mí a la escuela, por cosas que yo no comprendía y por otras que comprendía demasiado bien. En uno de los rebotes, la pelota voló por encima y cayó del lado de Leandro. Me quedé paralizado, con el corazón golpeándome las costillas. Peligroso, había dicho mi madre. Ni te acerques. Consecuencias serias. Pero esa pelota era especial. Me la había regalado mi abuelo materno, el único abuelo que conocí, y había muerto el año anterior. La idea de perderla se sintió como perderlo otra vez. De mis otros 3 abuelos no había nada. O estaban muertos, o eso me habían dicho. Según mi padre, sus papás murieron antes de que yo naciera. No había fotos, ni historias, ni una sola anécdota. Miré la barda. Madera sólida, sin rendijas. Sin embargo, cerca del suelo había un agujero pequeño, como de 15 centímetros, un nudo de la madera que con los años se había caído, o quizá algún animal había escarbado ahí. Era lo bastante grande para mirar y para estirar la mano. Me arrodillé en el pasto sin importarme mancharme el pantalón, y miré. Del otro lado, Leandro estaba sentado en una silla de jardín leyendo, como si el mundo no tuviera prisa. Se veía viejo, quizás 70, con el cabello blanco desordenado y un rostro curtido por el sol. Vestía un suéter grueso y pantuflas, como el abuelo de un cuento. A su lado, sobre una mesita, había una taza de té humeante en pleno verano. No parecía peligroso, parecía solo. Parecía, sin exagerar, la persona más triste que yo hubiera visto. Debió sentir mi mirada porque levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron a través del agujero. Yo esperaba que gritara, que llamara a mis padres, que hiciera algo amenazante. Me preparé para la prueba de que mi mamá tenía razón. En cambio, sonrió con una suavidad que me desconcertó. «Perdiste algo», dijo con una voz ronca, de alguien que llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie. «Mi pelota se fue para allá. Lo siento. No te disculpes. Estas cosas pasan». Se levantó despacio, con las articulaciones quejándose, recogió la pelota junto a un macizo de flores y la llevó a la barda. Se arrodilló con un gruñido de esfuerzo, y ya de cerca vi mejor su cara. Ojos amables, arrugas profundas, una expresión que parecía conocer la tristeza. «Toma, hijo». Rodó la pelota de vuelta por el agujero. «Gracias». «De nada. Debí haberme ido. Debí tomar la pelota y correr adentro, como mi madre ordenaba. Pero algo me sostuvo allí, una intuición terca que me decía que ese hombre no era lo que mis padres aseguraban». «Tú eres Tomás, ¿verdad?», el niño de al lado. «Sí, señor. Yo soy Leandro. Qué gusto por fin conocerte. Te he visto crecer desde aquí. Eras un bebé cuando me mudé. Mis papás dicen que no debo hablar con usted». Su cara titubeó un segundo. Dolor, quizá, o resignación, como quien ya escuchó esa frase demasiadas veces. «Lo sé, y deberías obedecerlos. Quieren lo mejor para ti. Entonces, ¿por qué me habla?». Guardó silencio, y cuando respondió, su voz tenía un peso que yo no entendí entonces y que hoy reconozco como duelo. «Porque mereces amabilidad, Tomás. Todo niño la merece, aunque sea una palabra a través de una barda». Dijo «mereces», como si fuera un derecho que alguien me había negado. En lugar de irme, le conté lo de la pelota y mi abuelo. Él asintió como si eso importara de verdad, como si no fuera una tontería de niño, sino una especie de juramento. «Entonces cuídala bien. Las cosas especiales son difíciles de encontrar». Antes de levantarse agregó: «Si algún día quieres platicar, siempre estoy aquí, del otro lado. Solo asómate por el agujero y saluda». Yo regresé corriendo a casa, con la pelota pegada al pecho y el corazón desbocado. No dije nada. A nadie. Me tragué el secreto con la misma urgencia con la que me tragaba el miedo. Pero al día siguiente volví. Y al otro. Aquel agujero se volvió nuestro refugio clandestino.
la grieta por donde entraba aire en una casa que se me estaba volviendo demasiado cerrada. Ese verano, cada tarde, cuando mis padres estaban distraídos, discutiendo o demasiado metidos en sus propios asuntos, yo me escabullía hacia la barda. Me arrodillaba en el pasto y Leandro acercaba su silla del otro lado como si ya me estuviera esperando desde antes de que yo decidiera aparecer. Al principio eran cosas pequeñas: la escuela, mis amigos, los libros que leía. Él me preguntaba qué me gustaba y yo le decía que la historia, porque se parecía a investigar, juntar pistas del pasado para entender cómo llegamos al presente. Leandro sonreía con un orgullo casi doliente. «Tienes una mente curiosa», me decía. «Eso es un don. No lo pierdas». Luego me pedía que le contara qué había aprendido ese día y me escuchaba como si yo fuera importante. Con el tiempo empezó a contarme de su vida, los lugares que había visto cuando era joven, sitios que yo solo conocía por fotografías. Me habló de Machu Picchu, de la Alhambra, de las pirámides de Teotihuacán, de las cataratas del Iguazú, de calles antiguas en Cartagena. Lo describía con un detalle tan vivo que yo casi podía sentir el sol y el polvo, o el eco de pasos en una plaza. «¿Y por qué viajó tanto?», le pregunté una tarde. «Porque quería entender», respondió. «El mundo es enorme, Tomás, lleno de historias. Quise verlo todo». «¿Y todavía viaja?», negó con la cabeza. «Ya no. Ahora mi mundo es este patio, esta silla, esta barda». «Eso suena triste». Me miró con esos ojos amables y cansados. «Lo es, pero es una elección que hice, y la haría otra vez. A veces metía la mano por el agujero para darme cosas, un caramelo, una historieta y una vez un pajarito de madera que él mismo talló. Antes tallaba todo el tiempo», me dijo. «Mi padre me enseñó cuando yo tenía tu edad. Decía que era bueno para el alma, hacer algo con las manos. Es precioso», le dije, y él se encogió de hombros como si no fuera nada. «Guárdalo, para que te acuerdes de mí». Yo escondía esos regalos en una caja de zapatos bajo mi cama, muerto de miedo de que mis padres los encontraran. Los caramelos los comía rápido, saboreando cada uno como si fuera contrabando. Las historietas las leía con linterna después de la hora de dormir. El pajarito lo sostenía cada noche, pasando los dedos por la madera lisa, preguntándome quién era en realidad ese hombre y por qué mi casa lo odiaba con tanta fe. Los encuentros siguieron durante años, primaria, secundaria y los primeros de preparatoria. Yo robaba momentos para ver al peligroso del que me habían prohibido hablar. Leandro me vio crecer por ese agujero. Celebró cuando saqué mi primer sobresaliente en un examen de historia. «Sabía que podías», dijo. «Tienes talento para entender el pasado». Me consoló cuando no quedé en el equipo de básquetbol. «No todos nacen para el deporte», me aseguró, «pero tú tienes otros dones y duran más que cualquier partido». Me escuchó cuando me gustaban chicas, cuando amigos me traicionaban, cuando la adolescencia se me hacía un laberinto. «Crecer duele», me decía, «más de lo que la gente recuerda, pero tú lo estás haciendo bien». Y yo le creía, porque era el único que parecía verme. En muchos sentidos fue la única persona que de verdad me escuchó. Mis padres siempre estaban ocupados, distraídos, atrapados en sus problemas y rencores. Cumplían con lo material: comida, ropa, techo, una escuela decente. Pero en lo emocional eran fríos y ausentes. El afecto en mi casa tenía horarios y condiciones. Leandro llenó ese hueco. Me dio atención, validación, la sensación de que a alguien le importaba quién era yo y qué pensaba, qué soñaba. Hoy sé que yo estaba hambriento de afecto y él me alimentó conversación a conversación a través de un agujero en una barda, y aún así, lo que yo creía que era mi secreto más grande apenas era la superficie. Había momentos en que lo sorprendía mirándome con una intensidad rara, como si tratara de memorizar mi cara para llevársela a otro lugar. Cuando cumplí 16, saqué mi licencia de conducir. De pronto tenía libertad. Podía ir a lugares sin que mis padres lo supieran. Y el primer sitio al que fui fue a la vuelta de la manzana, al frente de la casa de Leandro, para tocar su puerta por primera vez.
Subí los escalones con el corazón desbocado. Lo conocía desde hacía 9 años. Había hablado con él cientos de veces, pero nunca había pisado su propiedad, ni había visto el interior de su casa, ni lo había mirado sin madera de por medio. Abrió despacio y se le agrandaron los ojos. «Tomás, ¿qué haces aquí?» «Quería hablar con usted de frente, de verdad», contesté. Miró hacia mi casa, hacia la barda que nos separaba. «Tus padres no lo aprobarían». «No me importa, ya puedo decidir». Me estudió largo rato, sopesando riesgos, consecuencias, como si calculase algo que le pesaba desde siempre. Entonces su expresión cambió, como si una decisión se cerrara por fin. «Pasa», dijo, rápido, y cerró la puerta detrás de mí como quien protege un incendio. Su casa era pequeña, pero cálida. Había libros en todas partes, apilados sobre mesas y sillas, desbordando estanterías que cubrían las paredes, novelas, historia, biografías, guías de viaje, más libros de los que yo había visto juntos fuera de una biblioteca. En las paredes colgaban fotos de paisajes y ciudades, los lugares que me había descrito. En una, un hombre joven estaba en la cima de una montaña, con los brazos abiertos y una sonrisa enorme. «¿Ese es usted?», pregunté. Leandro sostuvo la mirada un instante. «Hace mucho, antes de que todo cambiara». «¿Qué cambió?». No respondió. Señaló el sofá. «Siéntate». Areté. La sala era acogedora de un modo que la casa de mis padres nunca fue. Una chimenea, un sillón gastado frente al fuego, una manta tejida a mano sobre el sofá. En el alféizar dormía un gato que yo no conocía. No sabía que tenía gato. Se llama Sombra. Llegó hace unos años y ya no se fue. A veces, la mejor familia es la que te elige. Volvió con 2 tazas de té negro con miel y se sentó en el sillón frente a mí. Por un momento solo nos miramos, como 2 personas que por fin se veían completas. «Es extraño», murmuró, «verte aquí. He imaginado este momento tantas veces». Yo también. Bebí el té y me armé de valor. «Don Leandro, ¿puedo preguntarle algo?». «Lo que quieras». «¿Por qué mis papás lo odian tanto? ¿Qué les hizo?». La pregunta quedó suspendida entre nosotros como una cuerda tensa. Leandro dejó la taza con cuidado como si pesara. «Es una pregunta complicada, con una respuesta complicada, y no sé si este es el momento. Por favor, llevo toda la vida preguntándomelo. Necesito saber». Tardó en hablar, y cuando lo hizo, su voz parecía hecha de años de arrepentimiento. «Hay secretos que no me pertenecen, Tomás. Hay verdades que solo traerían dolor. Pero esto sí puedo decirte, jamás les he hecho daño. Todo lo que he hecho, lo he hecho porque te amo». «¿Amarme? Usted apenas me conoce». «Te conozco más de lo que crees», dijo, y en sus ojos se mezclaron orgullo y pena. «Te he visto luchar, fracasar, levantarte». «¿Por qué?». «Soy solo el chico de al lado», insistí. Abrió la boca, luego la cerró, como si peleara consigo mismo. «Algún día», dijo al fin, «algún día te lo contaré todo, pero hoy no, hoy, solo. Disfrutemos esto, tú aquí, en mi casa». Hablamos 3 horas ese día. Le conté sobre la frialdad de mi hogar, sobre sentirme extraño en mi propia familia, como si estuviera viviendo en una casa prestada. Él escuchó sin juzgar y cuando terminé me dijo algo que me acompañó años. «La familia es complicada, Tomás. A veces quienes deberían amarnos más son quienes más nos lastiman. Pero eso no significa que seas imposible de amar. Significa que ellos están rotos en formas que tú no puedes reparar». «¿Usted está roto?», pregunté. Sus ojos se fueron lejos. «En cierta forma sí, todos lo estamos. Pero algunas roturas sanan y otras no». «¿Qué lo rompió?», sonrió con tristeza. «Lo mismo que termina rompiendo a todos: la pérdida, el arrepentimiento, el peso de decisiones tomadas hace mucho. Después de eso lo visité seguido, 2 veces por semana, a veces más. Mis padres nunca se enteraron. No preguntaban dónde estaban ni parecían notar mis ausencias.
Estaban demasiado ocupados con sus vidas, con sus problemas, con un matrimonio que se desmoronaba lento y ruidoso. A veces, sin embargo, mi padre me observaba con una atención rara, como si oliera algo en el aire, y yo aprendí a mentir con calma, a decir tarea, biblioteca, casa de un amigo, sin parpadear. Cuando me fui a la universidad a los 18, Leandro fue el único que lloró. Me abrazó en su porche, el primer abrazo en años de conocernos. Se sintió frágil en mis brazos, más pequeño de lo que yo imaginaba, huesos finos bajo el suéter. «Estoy tan orgulloso de ti», susurró. «Pase lo que pase, acuérdate de que volverás». «Volveré», le prometí. «Lo sé, y yo estaré aquí, siempre aquí, Tomás, a un lado, esperando». Y volví. En cada vacación, cada verano, siempre hice tiempo para él, aunque mi vida se llenara de cosas. El posgrado, mi título para dar clases, el cansancio de crecer y descubrir que el mundo también tiene bardas invisibles. Me casé con Lorena y, como todas las vidas, la mía intentó parecer normal desde afuera. Lorena era inteligente, práctica, de esas personas que ponen las emociones en una caja para revisarlas después. Nunca entendió del todo por qué yo pasaba tanto tiempo con ese vecino raro. «¿Qué tanto te puede aportar un señor que casi no sale?», preguntaba, y yo me quedaba sin palabras. Porque, ¿cómo explicas que alguien te sostuvo la infancia con conversaciones clandestinas? Leandro la trató con una cortesía impecable cuando la llevé a conocerlo una vez, y Lorena se sintió incómoda, como si hubiera entrado en una habitación donde la historia ya estaba escrita. «Cuiden lo que tienen», nos dijo cuando nos despedimos. «La vida no avisa cuando empieza a romperse». Lorena sonrió por educación. Yo sentí que me apretaban la garganta. Lorena y yo nos divorciamos 6 años después. Queríamos cosas distintas. Dijo que éramos personas distintas y no se equivocaba. Yo siempre guardé una parte de mí, siempre escondí secretos, siempre viví con esa doble vida, la que todos veían y la que existía en una casita al lado de la de mis padres. Cuando le conté a Leandro lo del divorcio, escuchó en silencio, y su silencio no fue juicio, sino compañía. «Lo siento, Tomás. El matrimonio es difícil, y más cuando hay cosas que no puedes compartir». «¿Qué quiere decir?» «Nada», dijo. «Solo la observación de un viejo». Pero con los años algo se había ido moviendo entre nosotros, nuestras conversaciones se acortaron. Leandro se veía cansado, distraído, y a veces me miraba como si quisiera decir algo enorme y no encontrara cómo. «¿Está bien?», le pregunté una vez. La edad alcanzándome, sonrió, pero no le llegó a los ojos. «No te preocupes, yo me preocupé igual. En mis 30 empezó a deteriorarse. Se le escapaban los nombres, repetía historias, se perdía a mitad de una frase como si el camino se le borrara de pronto. Caminaba peor, ya ni al súper iba, pedía a domicilio y aceptaba la ayuda que yo podía darle. Le ofrecí buscarle un lugar con cuidados. «No», dijo con una firmeza que me sorprendió. «Me quedo aquí. Tengo que quedarme». «¿Por qué? Esta casa es demasiado para usted». «Porque aquí estás tú, Tomás», respondió con los ojos tristes y agotados. «Aquí puedo verte». En ese momento no entendí lo que decía. No entonces. Lo tomé como una ternura torpe, no como una confesión disfrazada. La última vez que lo vi con vida fue 2 semanas antes del funeral. Estaba en el hospital, su cuerpo rindiéndose después de 90 años. La habitación olía a desinfectante y a algo más, algo que siempre me ha parecido el olor de los finales. Me senté a su lado y le sostuve la mano, viendo subir y bajar su pecho como un esfuerzo. Tenía la piel delgada, como papel, y aún así apretó mis dedos con una fuerza sorprendente. «Debí decírtelo», susurró, apenas audible entre el pitido de las máquinas. «Debí decírtelo hace años». ¿Decirme qué? ¿Qué debió decirme? Me incliné, desesperado, como si acercarme pudiera rescatar las palabras. Pero cerró los ojos y se durmió, y nunca obtuve respuesta mientras estuvo vivo.
hasta el funeral, hasta el abogado, hasta el sobre. Lo abrí en mi coche con las manos temblorosas. La lluvia ya había parado, pero el cielo seguía gris y el aire húmedo y pesado. En el estacionamiento del Panteón, rodeado de lápidas y silencio, leí la carta que iba a cambiarlo todo. Dentro había una sola hoja, cubierta de una letra que reconocí al instante. «Para mi nieto Tomás», decía, y mi estómago se hundió antes siquiera de terminar la primera línea. «Si estás leyendo esto, ya me fui, y por fin sabes la verdad. Perdóname por necesitar mi muerte para decirla. Perdóname por tantos años de silencio, pero necesito que entiendas por qué. Tu padre es mi hijo. No siempre se llamó Rafael Rivas. Su nombre fue Rafael Santillán». Sentí que el mundo se desplazaba unos centímetros, como cuando un temblor empieza suave y aún así te cambia el cuerpo. La carta seguía. Era mi niño, mi único hijo, el centro de mi mundo. Cuando su madre murió y él tenía 10 años, lo crié solo. Le di todo lo que tenía. Lo amé más que a mi propia vida. Y hace 45 años hizo algo terrible. No te diré qué fue en esta carta. Las pruebas están en mi ático, en una caja rotulada «La Verdad». Ahí encontrarás fotos, documentos, recortes, una carta en su propia letra. Todo lo necesario para entender lo que pasó. Leandro escribió. Cuando lo enfrenté me dio a elegir, guardar silencio o perderlo para siempre. Yo no pude aceptar el silencio como destino, así que me cortó de su vida, cambió de nombre, se fue, se inventó un origen nuevo y un padre que, convenientemente, no existía. Cada frase era un ladrillo cayendo. Le dijo a todos que yo estaba muerto, te dijo a ti que yo estaba muerto, pero yo no podía dejarte ir. Eras mi nieto, mi sangre, la única familia que me quedaba. Por eso hice lo que algunos llamarían una locura. Vendí todo, mi negocio, mis ahorros, todo, y compré la casa de al lado. Quería verte crecer, estar cerca aunque no pudiera ser parte de tu vida. Tu padre me reconoció de inmediato. No podía impedir que comprara la casa, pero sí podía asegurarse de que nunca supieras quién era yo. Te pintó como un peligro, levantó bardas, puso demandas, hizo todo lo posible por separarnos, pero no pudo detener mi amor. Y luego, te dejo todo lo que tengo, la casa, mis ahorros, todo. No es mucho, pero es tuyo, y, sobre todo, te dejo la verdad. Leandro escribió que me vio dar mis primeros pasos desde una ventana, que oyó mis primeras palabras a través de una barda, que celebró de lejos cada logro, sin poder abrazarme ni decirme cuánto orgullo sentía. Siempre estuve aquí, mirando, amando. Estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Ojalá te lo hubiera dicho antes. Ojalá todo hubiera sido distinto. Tu abuelo, Leandro Santillán. Al final añadió, postdata, no seas duro contigo por no haberlo visto. Las mejores mentiras son las que nos contamos a nosotros mismos, y tu padre tuvo casi medio siglo de práctica. Me quedé una hora en el coche, leyendo esa carta una y otra vez, como si repetirla pudiera cambiarla. Y entonces lloré, de verdad, con una vergüenza antigua y un alivio que dolía. Conduje directo a la casa de Leandro. Mi casa, supuse. Ignacio me había dado las llaves junto con el sobre. Entré, y el aire adentro tenía ese silencio de las casas que se quedan sin dueño. Todo está donde debe, pero falta el pulso. Los libros seguían ahí, acumulando polvo. Las fotos seguían en las paredes, pero la vida se había ido. La calidez se había apagado. Pensé en Sombra y se me apretó algo en el pecho. La habían llevado a un refugio cuando Leandro cayó al hospital. Me había dicho una enfermera con esa practicidad triste de quien lidia con finales todos los días. Subí al ático. Era angosto y oscuro, lleno de cajas, muebles viejos y restos acumulados de una existencia larga, y la caja estaba exactamente donde él dijo, cartón viejo, gris de polvo, con La Verdad escrito en marcador negro deslavado. La bajé a la sala, me senté en el sillón donde Leandro solía sentarse, serví un vaso de whisky de una botella que encontré en la cocina y abrí la caja. Adentro había recortes amarillentos, frágiles, fotos, documentos, cartas, una historia completa de algo que yo no sabía que existía.
El primer recorte era de 1979, de un periódico local de un pueblo del que nunca había oído hablar, a unos 80 kilómetros de donde vivimos. El titular decía: «Atropello y fuga deja muerta a joven madre». El artículo contaba que Clara Méndez, de 28 años, fue atropellada cuando cruzaba la calle cerca de su casa. Eran como las 11:30 de la noche. Volvía caminando de la casa de su hermana, a solo 3 cuadras. El conductor huyó. Clara murió en el hospital 3 horas después, sin recuperar la conciencia. Dejaba un esposo, Sergio, y 2 hijos pequeños, Álvaro, de 7, y Natalia, de 4. El conductor nunca fue encontrado, pero Leandro sí lo había encontrado. Había fotos del coche de mi padre de esa época, un Ford Mustang azul, con daño en la defensa delantera y el lado del copiloto. Fotos del cruce donde murió Clara, con marcas de derrape en el pavimento. Recibos de reparación pagados en efectivo en un taller de un par de pueblos más allá, fechados 2 días después del atropello. Había un reporte policial conseguido quién sabe cómo. Testigos hablaban de un deportivo azul que se fue a toda velocidad, con la placa cubierta de lodo. El caso se enfrió en un mes. Y luego estaba la carta. Una carta de mi padre a Leandro, fechada en 1979, escrita con la misma letra que yo había visto toda la vida en permisos escolares y tarjetas. «Papá, sé que lo sabes. Estaba borracho. No la vi hasta que fue demasiado tarde. Entré en pánico. Me fui». La carta era de 3 semanas después del accidente. 3 semanas de mi padre esperando caer, viendo las noticias, escuchando su propia culpa como un ruido constante en el fondo. «Por favor, no le digas a nadie. Te juro que no vuelvo a tomar. No vuelvo a manejar así. Haré lo que quieras. Solo, por favor, guarda este secreto. Si me amas, lo harás. Tu hijo, Rafael». Había más cartas. Una respuesta de Leandro, fechada en 1980. «Rafael, he intentado vivir con esto. Dios sabe que lo he intentado. Pero cada noche cierro los ojos y veo a esa mujer. Veo a sus hijos en el funeral, demasiado pequeños para entender por qué su mamá no vuelve. Veo a su esposo destruido. Tienes que entregarte. Es la única forma de intentar reparar esto». Y luego, como un golpe final: «Si no vas a la policía antes de que termine el mes, iré yo». La respuesta de mi padre era corta, con una letra casi ilegible, temblorosa de rabia o miedo. «Si le dices a alguien, desaparezco, cambio de nombre, me voy, no vuelves a verme. Y si algún día tengo hijos, jamás los conocerás. ¿Eso quieres? ¿Perder a tu único hijo? ¿Nunca conocer a tus nietos? Esta elección es tuya, no mía, tuya». No era una amenaza vacía, era una promesa, y Leandro, según todo indicaba, eligió hacer lo correcto, pero llegó tarde. Había notas suyas, fechas, intentos de mover el caso, pero mi padre se adelantó, se esfumó, cambió Santillán por Rivas, se mudó, se casó con mi madre, que tal vez nunca supo o eligió no saber, y levantó una vida nueva sobre el silencio. Leandro, en cambio, tomó otra decisión. Encontró dónde estaba su hijo, compró la casa de al lado, y esperó 40 años. Esperó detrás de una barda, robando momentos por un agujero en la madera, amándome del único modo que le dejaron. Me quedé toda la noche leyendo. Para la mañana tenía el cuadro completo. Clara Méndez murió el 15 de marzo de 1979. 2 niños crecieron sin madre. Sergio, el esposo, trató de sostenerse 5 años antes de que el duelo y el alcohol lo devoraran. Murió en 1984, el mismo año en que yo nací y el mismo año en que Leandro se mudó junto a nosotros. Una familia destruida por la cobardía de un hombre. Una familia a la que le robaron la justicia. Y mi vida, la mía, estaba amarrada a ese crimen como un hilo invisible que de pronto se hizo cuerda. Tenía una decisión que tomar. La confrontación llegó 3 días después. 3 noches sin dormir. 3 días de mirarme al espejo buscando rasgos de mi padre, tratando de ver al hombre que atropelló a una mujer y huyó. Llamé a mi madre y le dije que iría a cenar. Sonó sorprendida y contenta,
como si mi presencia pudiera tapar una grieta. «Qué alegría, Tomás. Tu papá ha preguntado por ti». Yo pensé, claro que sí. Apostaría a que preguntó desde que murió Leandro, desde que supo que la sombra que lo había vigilado 40 años por fin se apagaba. Llegué a las 7. La misma casa donde crecí, el césped perfecto, la bandera nacional junto a la puerta. Pero todo se veía distinto, como un escenario, una fachada pulcra construida sobre una mentira. Mi padre estaba en su estudio, leyendo. Tenía 72 años, jubilado de la aseguradora donde trabajó 3 décadas. Cabello blanco, rostro surcado por la edad. Parecía cualquier abuelo, salvo que no lo era. Era un hombre que había matado a alguien y se había salido con la suya. «Tomás», dijo al levantar la vista, «esto sí que es una sorpresa. Tu mamá dijo que venías a cenar». «Necesitamos hablar antes», respondí. «Tú, mamá y yo. Ahora». Algo titiló en sus ojos. Reconocimiento, miedo. ¿De qué? Puse la caja sobre su escritorio, la caja del ático de Leandro, la caja rotulada «La verdad». Mi padre palideció como si le faltara aire. «¿De dónde sacaste eso?» «De mi abuelo», dije. «Me lo dejó». El silencio se estiró. Mi padre miraba la caja como si fuera una bomba. «¿Está muerto?», preguntó al fin. «Sí, murió la semana pasada. Yo fui el único en su funeral, su única familia». «Él no era tu familia», escupió mi padre sin fuerza, como si las palabras fueran lo único que le quedaba para sostener una muralla. «Fue más familia para mí de lo que tú has sido», respondí. Mi madre apareció en la puerta con un delantal y una cuchara de madera. «¿Qué pasa? La cena está casi lista». «La cena puede esperar», dije. «Tenemos que hablar de Clara Méndez». El color se le fue del rostro a los dos. Mi madre dejó caer la cuchara con un golpe seco que sonó demasiado fuerte en esa casa demasiado ordenada. «No sé de qué hablas», dijo mi padre, y su voz sonó ensayada, antigua, como una frase repetida frente al espejo durante décadas. «¿No? Entonces esto te ayudará a recordar». Abrí la caja, saqué el recorte y lo arrojé sobre su escritorio. 15 de marzo de 1979, atropello y fuga, madre de 2. ¿Te suena? Mi padre tragó saliva. Mi madre empezó a temblar. «Tomás, no sé quién te está metiendo estas ideas». ¿Ideas? Saqué las fotos del Mustang, los recibos, el reporte y, por último, la carta de su puño y letra. «Aquí está tu confesión». Mi padre miró su propia letra como si le quemara. Sus manos temblaban. «Fue hace mucho», murmuró. 45 años. 45 años desde que la mataste y te fuiste», dije. «Fue un accidente. Ibas borracho. Huiste. La dejaste morir sola en la calle. Eso no es un accidente, es un delito». Mi madre se echó a llorar, un llanto que parecía venir de un lugar viejo, como si algo se hubiera estado pudriendo en silencio dentro de ella. Mi padre se dejó caer en su silla, con la cara gris. «Si iba a la policía, lo perdía todo», dijo como si eso lo absolviera. «Mi carrera, mi vida». «La vida de ella se acabó», le contesté. «La de sus hijos quedó destrozada. Su esposo se bebió el duelo hasta morir. Y tú tuviste asados, fiestas, un barrio tranquilo, un apellido limpio. He vivido con culpa cada día». «¿Sí? Porque desde donde estoy parece que has vivido bastante cómodo. ¿Qué quieres que diga?» «Quiero que digas que lo sientes», respondí. «Quiero que intentes arreglarlo». «Ya es tarde», prescribió. Dijo, con una frialdad que me revolvió el estómago, como si la ley fuera un colchón moral. «¿Eso te repites para dormir? ¿Que no cuenta porque te saliste con la tuya?» Junté los papeles de la caja con manos que me temblaban, pero no de miedo, de rabia y de algo parecido al duelo. «Me los llevo, y haré lo que Leandro debió hacer hace 45 años. Encontraré a los hijos de Clara Méndez y les diré la verdad». «Tomás, por favor», sollozó mi madre. «Piensa en lo que haces,
Esto nos va a destruir. Ustedes se destruyeron hace 45 años, dije. Mi padre intentó detenerme con la voz. No te van a creer. Es tu palabra contra la mía. Tengo tu confesión escrita, respondí. Fotos, recibos, reportes. Leandro pasó décadas armando esto. Solo no alcanzó a usarlo. La cara de mi padre se derrumbó y por un segundo vi al joven de 27 años que debió ser, no un monstruo de película, sino un cobarde real, de esos que existen en todas las épocas. Él iba a entregarme, me iba a obligar a hacer lo correcto, murmuró. Y tú preferiste huir, dije. Elegiste salvarte a ti mismo antes que a una mujer muerta y sus hijos vivos, y luego lo castigaste a él por intentar ser decente. Caminé hacia la puerta. Tomás, dijo mi padre, y su voz me frenó un segundo. ¿Qué les vas a decir? A los hijos de Clara. Me volví. La verdad que su madre murió por culpa de un cobarde que no quiso enfrentar las consecuencias y que ella merece justicia aunque llegue 45 años tarde. Encontrarlos no fue difícil. Soy profesor de historia, sé investigar, sé seguir nombres, rastrear actas, buscar pistas en archivos, preguntar sin que me cierren la puerta. Álvaro Méndez tenía 52 años y trabajaba de mecánico en Monterrey. Natalia Méndez Salazar tenía 49, era enfermera en Puebla. Ambos casados, ambos con hijos que nunca conocieron a su abuela. Llamé primero a Álvaro. Señor Méndez, me llamo Tomás Rivas. Tengo información sobre la muerte de su mamá. Hubo un silencio largo, lleno de respiración contenida. Mi mamá murió en 1979. Fue atropello y fuga. Nunca encontraron al conductor. Yo sé quién fue, dije. No hubo dramatismo en mi voz, hubo cansancio, y eso creo fue lo que lo convenció de escuchar. Nos vimos una semana después, Álvaro y Natalia juntos, en un café de la Ciudad de México. No se parecían a lo que mi mente había inventado. Eran personas normales, de mediana edad, cansadas, con una tristeza antigua asentada en el cuerpo como una postura aprendida. Les entregué la caja. Leían despacio como si cada línea les quitara aire. Natalia se tapó la boca con la mano cuando encontró el titular. Álvaro apretó la mandíbula hasta que le tembló. Leyeron las fotos del Mustang, los recibos, el reporte, la confesión. Cuando terminaron, Natalia lloraba en silencio y Álvaro temblaba de rabia. Todo este tiempo, dijo él, todo este tiempo ese hombre vivió su vida. Lo sé, respondí. Nosotros éramos niños. Rezábamos cada noche para que lo encontraran, para que hubiera justicia. Lo sé, repetí. Y lo siento. Álvaro me clavó la mirada. ¿Por qué haces esto? Es tu padre. Pensé en Leandro, en el agujero, en 40 años de momentos robados y bondad clandestina. Pensé en Churro en brazos de un viejo llorando, en mi padre clavando postes como si clavara culpas. Porque mi abuelo pasó su vida intentando hacer lo correcto, dije, y porque ustedes merecían saber. Natalia levantó la vista, roja de llanto. ¿Y tú qué mereces? La pregunta me partió en dos, porque no supe responder. Nadie me había preguntado eso jamás. Lo único que pude decir fue la verdad más simple. Merezco dejar de mentirme, y merezco honrarlo a él, a Leandro. La parte legal fue enredada. Habían pasado décadas. El delito aplicable estaba prescrito penalmente, y mi padre no podía ser procesado. Pero eso no significaba que no hubiera consecuencias. Álvaro y Natalia presentaron una demanda civil. Hablaron con periodistas. La historia del atropello, del encubrimiento, de los años de mentiras se volvió noticia nacional, porque al país le gustan los relatos donde la culpa se esconde detrás de una puerta bonita. La vida cuidadosamente construida de mi padre se vino abajo. Amigos que lo evitaban, vecinos horrorizados, gente que durante años aplaudió su guerra contra Leandro y que ahora fingían no conocerlo. Mi madre, obligada por fin a mirar de frente a quien se había casado, se fue de la casa, y yo heredé la casa de Leandro.
Me mudé. Empecé un capítulo nuevo en el hogar del abuelo que nunca supe que tenía. Conforme me instalé, encontré más cosas suyas, álbumes con fotos mías tomadas desde lejos, a través de ventanas y patios, un diario donde anotaba nuestras conversaciones por la barda, documentando cada risa, cada gesto de cercanía, tarjetas de cumpleaños que nunca pudo entregarme, dirigidas a mi nieto Tomás, guardadas en un cajón con estampillas que jamás se usaron. Una tarde encontré en un sobre aparte una lista de cosas que quiero decirte antes de morir. Estaba incompleta, como si la mano se le hubiera cansado a mitad del amor. También fui por sombra al refugio. Me miró a través de la reja con desconfianza, pero cuando le dije su nombre en voz baja, se acercó y se frotó contra mis dedos, como si supiera que yo era parte del mismo duelo. Se vino conmigo. Esa noche, por primera vez, la casa volvió a sonar viva. Me amó cada día durante 40 años. Me amó, y yo nunca supe quién era de verdad. Ahora voy a su tumba cada domingo. Le cuento mi semana, mis alumnos, las pequeñas victorias y los tropiezos menores de una vida común. Le cuento también las pesadillas. Esa imagen de una mujer cruzando una calle en 1979 que yo nunca vi, pero que ahora se me aparece como si me perteneciera. Y le digo que por fin entiendo por qué se quedó, por qué miró desde atrás de la barda, por qué nunca renunció. Álvaro y Natalia vienen a visitarme de vez en cuando. Nos volvimos algo parecido a una familia, unidos por la tragedia y la verdad. Ellos me hablan de su madre, de cómo era antes de que mi padre se la quitara, y yo les hablo de Leandro, del héroe silencioso que pasó décadas al lado, esperando una oportunidad de reparar lo irreparable. La barda ya no existe. La derribé la semana en que me mudé. No lo hice con furia, sino con una calma extraña, como quien por fin saca una astilla que llevaba años enterrada. El primer golpe levantó una nube de polvo y recuerdos. El segundo golpe abrió un hueco por donde entró luz. Cuando el último panel cayó, vi el patio de mis padres y el de Leandro como un solo espacio, y me quedé ahí un rato respirando, dejando que el aire hiciera lo suyo. Ya no hay nada que separe las dos casas, solo pasto abierto de un patio al otro. A veces, sombra cruza y se sienta justo donde estaba el agujero, como si vigilara un punto sagrado. Yo lo miro y siento que, en algún lugar, Leandro se ríe. Mi padre me escribió una carta el mes pasado. Vive en Cancún ahora, solo, con la reputación destruida. Dice que lo siente, que entiende por qué hice lo que hice, que espera que algún día lo perdone. No he respondido. Tal vez algún día lo haga. Tal vez el perdón exista, incluso para algo así. Pero también sé algo que mis alumnos aprenden tarde. Hay consecuencias que no se negocian con palabras bonitas. Por ahora sigo procesando, sigo de duelo, sigo tratando de entender cómo el hombre que me crió pudo ser tan monstruoso y cómo el hombre al que me enseñaron a temer pudo ser tan bueno. La historia no es solo fechas y nombres, es gente. Gente común tomando decisiones que se expanden en el tiempo. Mi padre tomó una decisión hace 45 años. Huir, esconderse, elegirse a sí mismo por encima de una mujer moribunda y sus hijos. Leandro tomó otra, quedarse, mirar, amar a su nieto desde detrás de una barda, aun cuando le prohibieran hablar. Yo estoy tomando mi propia decisión ahora. Elijo la verdad por encima de la mentira. Elijo la justicia por encima del silencio. Elijo ser el hombre que Leandro creyó que yo podía ser. La barda ya no está. Los secretos salieron a la luz. La verdad, por fin, es libre. Y en algún lugar quiero pensar que Leandro está sonriendo. Gracias por acompañarme en este camino. Antes de irte, te dejé 2 historias más en tu pantalla, ambas de hombres que descubrieron que la familia no siempre es la que te toca al nacer, sino la que se queda contigo cuando la verdad se revela. Elige la que te llame. Y si quieres unirte a esta comunidad de quienes saben lo que es sentirse afuera mirando hacia adentro, esa campanita es tu invitación. Hasta mañana. Recuerda que tu historia importa, aunque haya